casualidad. Todo tiene un propósito en la vida, hermanos queridos. En este día tal vez ni ustedes ni yo estábamos programados para estar aquí, pero gracias a la misericordia del Señor estamos aquí reunidos y debemos de estar agradecidos con el Señor por eso, ¿verdad? Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos. Vamos a comenzar a estudiar la Biblia en el libro de Primera de Crónicas, el capítulo 21. Vamos a tener allí para mientras abierta nuestra Biblia, que vamos a estudiar un poquito allí. Este relato, querido hermano, está también en Segunda de Samuel, capítulo 24. Así es que vamos a ver algo que no dice en Primera de Samuel, pero que dice en Primera de Crónicas. Está el mismo relato, pero hay algo que diferencia el mensaje, y eso es lo que vamos a estudiar en esta mañana. Antes de de leer la palabra, vamos a tener una breve palabra de oración. Padre querido que estás en los cielos, en esta mañana, habla a nuestros corazones a través de tu Espíritu Santo. Tu misericordia, tu gracia y tu paz impacte cada nervio de nuestra vida, cada vena de nuestro cuerpo. Que nuestra mente y nuestro corazón se empape de tu palabra, Señor. Por favor, Santo Espíritu de Dios, invocamos tu presencia nuevamente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos, aquí hubo una situación del rey David. Después de que David fue perseguido por Saúl y el pueblo de Israel encontró paz, recién hay un relato aquí que dice que el 24:1 de Segunda de Samuel, voy a leer primero, Segunda de Samuel, capítulo 24, y voy a leer el 1. Dice: y volvió a encenderse el furor de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, cuenta a Israel y a Judá. Y dijo al rey Joab, general del ejército que estaba con él: recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y cuenta al pueblo para que yo sepa el número de la gente. Y miren, hermanos, el responsable de la arma, el general del ejército, que era Joab, según el espíritu de profecía, era un hombre cruel y grosero, y no era respetuoso de Dios. Sin embargo, Joab le dice al rey: añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto de lo que son, y lo que vea mi señor el rey. Mas, ¿para qué quiere esto mi señor el rey? Miren lo que dice el 4. Pero la palabra del rey pudo más que Joab. Claro, era el rey, él tenía la autoridad, ¿verdad? Y que los capitanes del ejército, dice, y salió con los capitanes del ejército delante del rey para contar al pueblo de Israel. Y dice el número 10: y después que David hubo contado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo a David, a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Vamos a ir a Primera de Crónica ahora, capítulo 21. Y vamos a ver aquí algo que dice el 21:1. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que contase a Israel.
¿Quién era el que estaba detrás de ese censo? Satanás. Hermano, yo siempre me había preguntado, hasta que yo estudié esto, un día de esto, ¿por qué se enojó tanto Jehová con David por haber hecho un censo? ¿Le mira usted algo malo a hacer un censo para que el Señor se enoje tanto? Yo decía, y yo no encontraba, hermano, sí, ¿por qué tanto enojo del Señor? Porque si nosotros seguimos leyendo, hermano, dice que David en el 8, dice, y dijo David a Dios, estoy en el 1 Crónica 21:8. El 7 dice, y esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Y dijo David a Dios, he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que hagas pasar la iniquidad de tu siervo, porque yo he hecho muy locamente. Y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo, ve y habla a David y dile, así dice Jehová, 3 cosas te propongo, escoge una de ellas que yo haga contigo. ¿Qué le parece, hermano? Que venga el Señor a través de un profeta y que le diga a usted, te propongo 3 cosas. Y le dijo, escoge para ti o 3 años de hambre, o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos, y que la espada de tus adversarios te alcance, o por 3 días la espada de Jehová y pestilencia en la tierra, que el ángel de Jehová destruya en todo el término de Israel. Mira pues, que he de responder al que me ha enviado. Jehová manda a Gad a proponerle esto a David. Entonces David dijo, dice el 13, estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, y que no caiga yo en mano de los hombres. ¿Qué les parece? Dice, y así Jehová envió pestilencia a Israel, y cayeron en Israel 70,000 hombres. Dice el 16, y alzando David sus ojos, vio el ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, teniendo una espada desenvainada en su mano, extendida sobre Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre su rostro, cubiertos de cilicio. Y dijo David a Dios, ¿no soy yo el que hizo contar al pueblo? Yo mismo soy el que pequé, y ciertamente he hecho mal. Mas estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no haya plaga en tu pueblo. Qué situación más difícil esta. Hermano, la sierva del Señor en el comentario bíblico dice así. Aquí está lo que yo no podía entender y después lo entendí. Dice, aquí se presenta Satanás como el que incitó a David a censar a Israel. En el pasaje paralelo de 2 de Samuel 24 se hace esta observación, dice, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, haz un censo de Israel y de Judá. Con frecuencia se dice que Dios hace lo que Él no impide. Oigan bien, con frecuencia se dice lo que Dios hace, lo que Él hace, pero que no lo impide, dice. Henchido el pensamiento de David de orgullo y de suficiencia propia, fue inducido por el maligno a tomar este censo de Israel, y Dios no se interpuso, sino que permitió que los motivos indignos de David se tradujeran en acción. Cuando el Señor permite que el mal siga su curso, eso se presenta con frecuencia como si se sucediera por la intervención activa, aunque en realidad
La fuerza del mal es la que genera los resultados indeseables. Hermano, pasó que todos sabemos que la mano de Jehová estuvo con David durante todo el tiempo en que Saúl lo quiso matar. Y la mano de Jehová estuvo en todas las guerras que él había tenido para poder llegar a su trono. Sin embargo, él manda a censar al pueblo con un objetivo. Mandó a censar el pueblo para saber cuántos hombres de guerra habían en el pueblo y cuántos podían estar listos a la hora de una guerra. Entonces dice aquí, el censo de Israel obedecía a propósitos militares. Si el Señor le había dado la paz a Israel, si él había ganado la guerra con el poder de Dios, ¿por qué él ahora quería poner su atención en los hombres de guerra? Dice que obedecía a propósitos militares y dice, David pensaba incrementar todavía más el poder y el prestigio de Israel. Sin embargo, al hacerlo, inducía a las naciones circunvecinas a pensar que el poderío de Israel radicaba en su ejército y no en Dios. Eso fue lo que encendió el furor del Señor. Porque si el Señor le había dado bendiciones, le había dado protección y le había dado cuidado, ¿por qué él estaba tratando de llamar a las fuerzas que ya habían peleado con el auxilio de Dios y habían ganado victoria? Dice, las naciones circunvecinas pensarían que el poder de David no venía de Dios, sino de su ejército. Suficiencia propia, dice la hermana White. Hermano, si nosotros vamos leyendo la Biblia y sabiendo acerca de la historia de David, no hay ningún hombre en la Biblia que haya pasado por el horno de fuego que pasó David. Hermano, los estudiosos de la Biblia y de los libros antiguos hablan acerca de que David fue castigado con lepra también. David tuvo lepra. Cuando David escribe que sus huesos se están secando y que él no encuentra alivio, que él no duerme en las noches y que en los días él sufre, es porque estaba padeciendo una grave enfermedad. Podríamos decir, hermano, que la ira se enciende de Jehová para castigar a sus hijos. Muchas veces nosotros pensamos y hemos oído que Dios no castiga, pero según lo que estamos leyendo aquí, el castigo vino inminentemente. Y el Señor le manda al vidente y le dice, escoge dentro de estas tres cosas. Usted se imagina, hermano, estar viendo que usted está de pie y que están matando a miles y millares de gente por su culpa. Usted se imagina, porque hubiera sido fácil que David hubiera caído muerto ahí. Pero si él hubiera caído muerto, él no hubiera experimentado el dolor de tanta muerte que él provocó por su suficiencia propia, por su orgullo. Si con solo a veces de ver unas noticias o de ver un pleito entre dos hombres, cómo nuestro corazón siente ese dolor. Imagínense ustedes ver 70,000 hombres y dice que él con sus ojos vio al ángel de Jehová entre el cielo y la tierra con la espada desenvainada matando a esos hombres. Podríamos decir que la muerte de estas personas fue injusta, pero la hermana de White dice que los que murieron también incitaron a David a hacer esto.
entonces también merecían la muerte. Y si el Señor no mata a David, era porque el Señor quería purificar a David. El Señor quería que él sintiera en carne propia ese dolor de ver la muerte de esas personas, de ese sufrimiento por su desobediencia. Hermanos, Romanos 1:18, vamos a buscar el libro de Romanos 1:18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia detienen la verdad. ¿Estaba deteniendo la verdad David aquí? Sí, estaba deteniendo la verdad porque él quería que los vecinos circunvecinos que estaban creyeran que la guerra se había librado por su poderío, por su ejército. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto porque Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su divinidad son claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, así que no hay excusa. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia. Antes se envanecieron en sus discursos y en su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Usted no le ha tocado conversar con una persona que usted trata de hacerlo entrar en razón y le dice, mire hermano, la Biblia dice esto y esto. Mire hermano, no debes de hacer esto. Y él le dice, no, es que nosotros podemos, hacer, y usted insiste, y usted, mira hermano, es que no es así, y mira, ese corazón está endurecido, está entenebrecido, ¿verdad? Porque ellos se hacen sabios, pero dice que en el centro son necios. ¿Cuánto dolor, hermano, tuvo que pasar David para que el Señor lo pudiera haber llamado hombre de su corazón? Ninguno de nosotros estamos exentos de prueba, lucha o dolores a partir que nosotros nos bautizamos. ¿Usted sabe eso, hermano? Vamos a ir, hermano, a Hebreos 12, del 6 al 11. Hebreos 12, del 6 al 11. Vamos a ver qué dice la palabra ahí. Dice, vamos a empezar en el 3. Dice la palabra de Dios: considerad pues a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que no os fatiguéis ni desmayéis vuestras almas, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. ¿Quién resistió hasta la sangre combatiendo con el pecado? ¿Se acuerdan? Cristo Jesús. Dice, y ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Hijo mío, no menosprecéis la corrección del Señor, ni desmayéis cuando eres de él reprendido, porque el Señor al que ama castiga. ¿Castiga o no el Señor? Según Hebreos dice que sí. Y según lo que leímos de David también. Dice, porque el Señor al que ama castiga y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis el castigo de Dios, Dios os trata como a hijo. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no castiga? Mas si está sin castigo, del cual todos son hechos partícipes, entonces soy bastardo y no hijos.
Hermanos queridos, a veces no queremos oír acerca de castigo, y la verdad es que la voluntad de Dios no es castigar a sus hijos. Pero hay un texto que está en 2 de Samuel. A ver, déjenme estar segura. Está en 2 de Samuel y el versículo 7, el capítulo 7, 14 al 15. Y aquí le está hablando Dios por medio del profeta a David. Y le dice así: yo seré su padre y él será mi hijo. Yo creo que lo voy a buscar mejor en la Biblia. Yo tengo el resumen, pero lo vamos a buscar exactamente como dice. 2 de Samuel 7. Dice así, hermano. Yo seré, el 13 dice, y él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. ¿A quién se estaba refiriendo aquí? A Salomón. No había nacido Salomón. Dice, él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino, y yo le seré a él por padre, y él me será para mí hijo. Y si él hiciera mal, yo le castigaré con vara de hombre y con azotes de hijo de hombre. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, el cual quité de delante de ti. Hermano, cuando usted esté pasando por pruebas, cuando usted esté cosechando, acuérdense que David se humilló ante el Señor y se arrodilló, dice, en cilicio y ceniza, y se arrepintió, pero la causa siguió, ¿verdad? Pero eso no significaba que el amor de Dios se apartara de él, ¿verdad? Porque aquí dice, mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, el cual quité delante de ti. ¿Cuál fue la diferencia entre el rey Saúl y el rey David? ¿Por qué el Señor apartó la misericordia? Nosotros debemos de meditar en eso, hermano. ¿Qué fue lo que hizo Saúl que David no hizo? O más bien, ¿qué fue lo que hizo David que Saúl no hizo? En cuanto David pecaba, en cuanto David miraba las consecuencias, él iba y se humillaba ante el Señor y suplicaba, se humillaba ante su Dios. En cambio, Saúl, ¿saben qué? Se arrepintió por último y no encontró gracia. Hermano, tenemos que tener cuenta con eso antes que se cierre el tiempo de la gracia en nuestra vida. Acuérdense que el tiempo de la gracia se puede cerrar por dos motivos: ya sea que venga la muerte hoy y me encuentre, ojalá Dios quiera. Hay un dicho secular que dice, ojalá que me agarre confesado. ¿Lo han oído? Ojalá que nos agarre de la mano del Señor, o cuando el Espíritu Santo se retire de la tierra y ya no tengamos oportunidad. Muchos, dice Apocalipsis, que van a decirle a las piedras que caigan sobre ellos. Muchos se van a arrepentir en ese momento, pero ya no va a haber gracia, hermano. Se terminó el tiempo de gracia. ¿Cómo es que nosotros, el Señor nos está invitando en este momento para que nosotros vengamos a Él, para que nos humillemos, para que dejemos ese orgullo, para que dejemos esa intolerancia, para que seamos uno en Cristo Jesús, hermano? ¿Por qué nos repudiamos nosotros mutuamente? No, ese me cae mal, no, ese no me gusta, ese no es así, ese no es así. Dios quiere
que nosotros seamos uno en Cristo Jesús. Ese es el trabajo arduo del Espíritu Santo. Aprendimos esta mañana. El Espíritu Santo dice que intercede con gemido indecible para que nosotros le escuchemos y vayamos a Él. Hermano, dice aquí, el Señor dice, lo castigaré, pero indica claramente que Dios a sus hijos le fallan, pero que Él desea que sigan siendo sus hijos. No los elimina, los corrige. La opción de Dios para el hijo que peca no es la excomunión, es la corrección. La opción del hijo de Dios para que el hijo que peca no es el abandono, es la educación. La opción para el hijo que peca no es cortarlo, es curarlo. La opción de Dios para el hijo que peca no es acabar con él, sino es prestarle ayuda. Hermano, cuando la corrección venga a tu vida, usted sabe, hermano, que si ya usted conoció al Señor y usted ha recibido el sello para vida eterna, el Señor lo va a traer de cualquier manera. Lo va a traer con un cáncer, lo va a traer con un accidente, lo va a traer con una muerte, lo va a traer, hermano. Y muchas veces pensamos que un Dios de amor no puede hacer eso. Dios por amor lo va a hacer. Yo les he contado esta historia, hermano. Se la voy a contar porque aquí hay otras personas nuevas. Mire, hermano, cuando yo estaba en la iglesia de Norwalk, yo estaba dando una clase de los recién bautizados y de la visita. Y llegó una familia de Costa Rica que ellos nacieron en el adventismo. La viejita vino de vacaciones, como siempre las mamás, ¿verdad? La viejita vino de vacaciones y llevó a su hijita a la iglesia porque ella quería que ella volviera. Una niña que había crecido en la iglesia, pero ¿usted sabe quién la sacó de la iglesia? El cigarro. Eso la sacó de la iglesia. Entonces la mamá trajo a la muchacha y la presentó y todo. La señora estuvo allí. Miren cómo es, hermano, cómo trabaja el Espíritu Santo. Esto parece una historia, pero es la realidad. Cuando la muchacha entra, yo les invito a ellos a la clase de la visita. Pero la señora me dice que ella es adventista de años y que sus hijos nacieron en el Evangelio, pero ella decide no entrar donde estaba el culto y se quedó allí en la clase de visita. Entonces, hermano, esto lo viví yo y yo se los cuento porque yo lo viví. Se los voy a tratar de hacer corto también para no extenderme tanto. La muchacha, a la hora que estábamos estudiando, le digo yo, le presto mi Biblia para que lea los versículos que tenía en la escuela sabática. Entonces me dice, no, yo no puedo tocar Biblia. Si yo toco Biblia, a mí me duele la cabeza y después no hay nada que me quite el dolor de cabeza. Cuando ella me dice eso a mí, yo digo, aquí hay un problema serio. ¿Pasó? Le digo, no se preocupe, yo le leo los versículos. El sábado siguiente llegó Teresita en carrera y dice, oren por mí porque tengo una cita médica. 30 años, hermano, 30 años. Entonces, claro, le digo yo, vamos a orar por usted. Y la mamá dijo adentro que oraran por su hija, que tenía un problema y que le iban a hacer exámenes. La siguiente semana ya teníamos la noticia. Teresita tenía un cáncer invasivo en el estómago. Y el doctor dijo que iba a ver si hacían algo por ella, que oráramos, seguimos orando por ella. Cuando el doctor la abre, mira que ese estómago está todo tomado y le quita el estómago y le deja un pedacito de píloro, que es como la boquita donde entra el estómago. Y un pedacito ahí. Y la mamá allí.
una viejita, hermano, como de unos, parece que ella es su última hija, de unos 60 años, flaquita así. Y yo la miraba a ella y decía, pobrecita, pobre madre. Vino, trajo a su hija y se encuentra con esto. Estaba haciendo provisión al Espíritu Santo, ¿sí o no, hermano? A traer a la madre y en ese tiempo suceder eso. Para no hacerle largo el cuento, hermano, Teresita la operaron, estuvo como unos días y se grabó de muerte. Fuimos al hospital, estuvimos con ella y yo decía como David decía cuando su hijo estaba grave, el Señor le dijo, lo voy a matar. Así le digo el Señor, él va a morir, por tu pecado él va a morir. ¿Por qué? Porque David había agarrado a la mujer de Urías y lo había mandado a matar, lo mandó al frente de guerra para matarlo. Entonces le dijo el Señor, ese hijo que va a tener se va a morir, lo voy a matar. Entonces David estuvo allí arrodillado y llorando por día hasta que el niño murió, se levantó. Yo pensaba en esta madre. Yo decía, cuando esta madre, cuando muere esta muchacha, esta pobre señora, pobrecita, se va a desbaratar. Hermano, Teresita, cuando estaba en el hospital, eso fue como septiembre, no se me olvida, porque yo compré, me regalé, a mí nadie me regala nada. Yo digo, me voy a regalar una cosa yo para mi cumpleaños. Sí, es verdad, hermano. Lo digo en broma, pero me compré una Biblia linda, hermano, yo, para mi cumpleaños. Y cuando yo se la estaba leyendo a Teresita en la cama del hospital, me dijo, qué linda su Biblia. ¿Te gusta? Sí, me dice, regálemela. Yo con muchísimo gusto, tanto Teresita ni nombre tiene. Me dice, regálemela. Y digo, ¿vas a leer la Biblia? Sí, me dice, voy a leer. Se la dejé. A los 2 días, hermano, fue sábado. Yo llegué como miércoles. Sábado, Teresita estaba agonizando de muerte. Y nos dijo la enfermera, ya no entren porque vamos a comenzar a prepararla. Ella ya, su cerebro está muerto. Si acaso medio respira es porque queda un reflejo. Pero ya Teresita, hermano, en la cama de enfermo recibió el bautizo. El pastor Fajardo la ungió y ella aceptó a Cristo. Cuando Teresita muere, nosotros estamos allí. Y yo estoy pendiente de la pobre viejita, de la pobre madre de Teresita. Ella lloraba y lloraba y lloraba. Cuando Teresita muere, la señora se para, terminó de llorar y dijo, el Señor ha hecho la obra en mi hija. Ella murió, pero Jesús la salvó. Yo la voy a ver en el cielo. No tengo por qué llorar ni por qué preocuparme, porque era necesario que ella pasara por esto para que ella salvara su alma. ¿Cuántos de nosotros tenemos ese interés, hermano, de saber que el Señor en su inmensa misericordia, si el Señor te selló, te va a llamar de cualquier manera, quieras o no quieras, estés donde estés y como estés? El Señor, hermano, aunque sea en una cama de muerte, va a reclamar tu vida, hermano, porque hay una gran controversia. No la podemos ver nosotros, hermano, pero hay una gran lucha. Los ángeles de Dios luchando con los ángeles de Satanás, peleando por tu vida. Si no, vayamos al libro de Judas, donde dice que Satanás estaba peleando por el cuerpo de Moisés. Y el Señor Jesús estaba allí y le dijo, Jehová te reprenda, le dijo. ¿Por qué? Porque Jesús peleó por el alma de Moisés y Jesús está dispuesto a pelear por tu alma, hermano. Y nosotros no es que lo podemos ver, no es que un Dios santo, un Dios de amor, un Dios no quiere, sí Él no quiere, pero a veces permite situaciones en tu vida para salvarte, para salvar tu matrimonio, para salvar tu trabajo, para salvar tu salud, para salvar tu vida. Hermano, estaba viendo hace poco cómo trabaja el Señor, hermano, y saben, nuestro cuerpo humano es
una señal del poder de Dios, cómo el Señor lucha y lucha y lucha por traerte y por salvarte. Estaba estudiando la fisiología del corazón, porque uno de mis hermanos se enfermó gravemente del corazón. Gracias a Dios está mejor, el Señor es un milagro en él, operaron y está bien. Pero me puse a investigar un poco. Ustedes saben que yo soy enfermera, pero soy enfermera de las pasadas de moda. Todo lo nuevo, hermano, yo no lo sé, pero yo trato. Entonces, la patología de un hombre con un corazón de una persona que fuma. Hermano, para que usted, su corazón esté sano, el pulmón se encarga, cuando usted respira, usted saca el monóxido de carbono y entra oxígeno limpio a su pulmón. Cuando una persona fuma o respira cosas tóxicas, mete al pulmón lo tóxico y se va contaminando el oxígeno que entra en el corazón. Ustedes han visto las personas que viven en las grandes ciudades, los niños padecen de mucha asma, de muchos problemas. Esa gente no vive largo tiempo porque el corazón empieza a sufrir y empieza a debilitarse, pero sigue viviendo. ¿No nos pasa eso a nosotros, hermano? Estamos en pecado, pero seguimos viviendo y seguimos viniendo a la iglesia y seguimos haciendo nuestras parties, nuestras cosas, nuestras celebraciones, pero seguimos viniendo. El Espíritu Santo sigue trabajando. Aunque usted esté allí flaco y tratando, el Espíritu Santo está trabajando. Entonces el corazón está sufriendo y muchas veces, hermano, sucede algo que se llama bradicardia. Y ya es cuando el corazón trata y pum, 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 y se para. Pum, 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 pum. Cuando un paciente tiene eso, ya necesita medicina, otro tipo de cosas. Pero ¿saben qué? Dios es tan grande y tan poderoso. Cuando sucede un paro cardíaco, es increíble que lo que le ponen a una persona para un paro cardíaco es una medicina para matarlo. ¿Ustedes saben eso? Si le ponen a usted una inyección de adrenalina, le da una taquicardia que lo lleva a un paro y lo mata. Sin embargo, cuando el corazón está en paro, lo que ponen es adrenalina. Ahora, cuando un paciente está completamente y es una emergencia, ustedes miran a los paramédicos que andan con un equipo, con un desfibrilador y le ponen un choque de 300 o 400 julios, ¡pum! Y se levanta acá el cuerpo. Eso también mata. Si a usted se lo ponen en Susana, así como estamos usted y yo, le da un paro y lo mata. Sin embargo, ese choque hace que el corazón se pare, pero que se levante. Porque lo que pasa es que, se lo voy a leer, hermano, para no crean que le estoy contando cuentos yo. Dice aquí, el mecanismo de acción, dice, el choque de corriente continúa sobre el corazón, dice, para la despolarización. Y esto produce una pausa en el corazón para la repolarización, para que comience a trabajar de nuevo. Dice, y posteriormente, si se ha tenido éxito, el corazón retorna el ritmo cardíaco normal con la despolarización y la contracción muscular. Así actúa el Señor. Depende de su enfermedad, así va a ser, hermano, su toque. Si usted, el Señor en su divina providencia, depende de su enfermedad, así va a ser su tratamiento. Eso mismo, igualito. Si usted está gravemente y como dicen, por un pelito, ya viene por rutina, o porque los hijos vienen, o porque quiero dar buen testimonio, o porque todavía me cuesta levantarme y vengo trastabillando con sueño, pero llegué. Todavía hay esperanza, hermano. Todavía hay esperanza para usted.
porque desde los tiempos antiguos hasta ahora, el Señor, el Espíritu Santo está trabajando para traerlo a usted al arrepentimiento. Y nosotros empezamos con la historia de David, porque David fue uno que estuvo en el, como quien dice, en la valla del dolor, en el sufrimiento, en la tristeza. David dijo palabra que ninguno de nosotros debe de decir. Para que el ángel se detuviera, él dijo: caiga el pecado sobre mí, sobre mi casa y sobre la casa de mi padre. ¿Y qué pasó después? Terribles cosas pasaron. Su hijo Absalón se va contra él, lo persigue para matarlo. Después su hijo se enamora de su misma hermana y hay un incesto terrible allí, la viola y todas las cosas, todo el reinado que fue desapareciendo porque la maldad del hombre fue creciendo y creciendo. Hermano, el tratamiento de choque es un tratamiento para vida eterna. No reniegue cuando usted está en el centro de la prueba. No se queje. No diga que Dios no está con usted, porque el Señor en su inmensa misericordia lo está llamando. Y aún, aunque dice, como dice el Salmo 23, aunque pase en valle de sombra, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Quiere decir que sí, que los hijos de Dios vamos a pasar por valles de sombra, ¿verdad? Pero el Señor va a estar con nosotros. Querido hermano, voy a concluir mi tema haciéndoles o haciéndole un llamado, hermano, para que nosotros nos volvamos al Señor. Hermano, no mires la bajeza o los defectos o todas las cosas que el diablo pone alrededor para que nosotros miremos. Miremos a Jesús, hermano. Miremos a Jesús en la cruz, crucificado por mí, por usted, por todo, por cada uno. La sierva del Señor dice que si uno hubiera pecado, por ese uno el Señor Jesús hubiera venido para rescatarlo, ¿verdad? Lo que nosotros tenemos que hacer nada más es atender el llamado que el Señor hace por nosotros. Vamos a ir a Jeremías, el capítulo 6. Jeremías capítulo 6. Busquemos en nuestra Biblia, hermano. Marquemos estos textos que son muy lindos, hermano. 6, 15 y 16. Jeremías 6, 15 y 16. Dice así. Amén, hermano. Dice: ¿se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni siquiera se han ruborizado. Aquí está lo que explicaba el pecado imperdonable. ¿Sabe que cuando nosotros estamos en el pecado imperdonable, ya no nos da nada? Ruborizarse quiere decir que nos da vergüenza, lo ponemos rojo, amarillo, depende de cada quien cuando está en una situación difícil. Pero dice que ya ni nos ruborizamos porque ya el pecado ya permeó nuestro corazón y ya nada entra. Dice: ni siquiera se han ruborizado, por tanto caerán entre los que caigan cuando los castigue. Caerán, dice Jehová. Hermano, Apocalipsis 15 y 16 habla de 7 plagas, que también dice que la copa de Dios se derramará sobre aquellos que no quisieron obedecer al Señor. Dice el 16: así dice Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por la senda antigua, cuál es el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron: no andaremos. ¿Eh? El Señor nos llama, hermano,
a que nosotros nos paremos en el camino, a que recapacitemos, a que pensemos, a que trabajemos por la obra del Señor, a que le digamos a otros: Jesús no ha muerto, Jesús vive y está dispuesto a venir a traerte para que vayas a morar al reino de los cielos. Y Isaías 55:6 nos hace otra invitación. Isaías 55:6. A ver qué dice Isaías. ¿Alguien lo está diciendo por ahí de memoria? Ahí está al frente. Amén. Gloria a Dios. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Hermano, el Señor está cercano a nosotros ahorita. Sí. Busquémoslo. Hay otro versículo que no encontré que dice: buscarlo en tiempo agradable, en tiempo bueno. No lo busquemos cuando estemos en una desgracia, en una enfermedad, en un accidente, en un problema. Busquémoslo, hermano, mientras pueda ser hallado. Buscarlo, dice, mientras pueda ser hallado. Hermano, cuando se termine el tiempo de gracia, nosotros no vamos a poder encontrar la gracia del Señor. Queridos hermanos, el llamado en esta mañana es que nosotros nos volvamos a Dios. No permitamos que el enemigo destruya nuestras vidas. Hermano, todo lo material, todo por lo que trabajamos, todo por lo que luchamos va a quedar aquí. La palabra de Dios dice en Salmo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a la tumba. Lo único, hermano, que nos vamos a llevar al reino de los cielos es el carácter. ¿Cuál carácter? El carácter que nosotros hemos cultivado estudiando la palabra de Dios y pareciéndonos a nuestro Señor Jesucristo. El Señor bendiga a su iglesia, hermano. Si en esta mañana, hermano, usted quiere hacer un nuevo pacto de gracia con el Señor, póngase de pie para que tengamos una oración, hermano, para que el Señor nos inyecte favores, fortaleza, vigor. Si estamos desfalleciendo, si estamos muriendo, si estamos enfermos espiritualmente, este es el día, hermano, que el Señor te llama, porque Él no quiere. La palabra de Dios en 2 de Pedro dice: no es porque tengamos por tardanza la venida del Señor, sino porque Él no quiere que ninguno de nosotros se pierda y que todos procedamos al arrepentimiento. Señor nos bendiga. Vamos a orar, hermano. Querido Dios, gracias, Dios mío, porque nos has sacado, Padre, del Egipto, de la Babilonia, Señor, y nos trajiste aquí, Padre. Tal vez venimos enfermos, secos, con necesidades, con enfermedades, con problemas emocionales, físicos, espirituales, pero estamos aquí, Padre. Estamos en tu terreno, Señor, y mientras estemos aquí vamos a tener esperanza. Ayúdanos, Señor, a ser victoriosos en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a que nuestras flaquezas, nuestras debilidades no reinen en nuestros cuerpos, sino, Padre mío, que haya victoria por medio de tu Santo Espíritu en nuestras vidas. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, porque no tuviste, Señor, ni siquiera piedad de tu Hijo para que viniera a morir por nosotros, para que encontremos en Él refugio, Señor, para que encontremos en Él aliento, Padre. Viéndolo morir en esa cruz, escondiste tu rostro, Señor, para que Él pudiera morir por mí y por cada uno de mis hermanos. Gracias, Dios mío, porque aunque no merecemos tanto amor, tanto sacrificio, tanto dolor, Señor, pero en tu inmensa misericordia proveíste, Señor, a tu Hijo amado, para que nosotros ahora vayamos a Él, Señor, con nuestras flaquezas, con nuestros pecados, con nuestras angustias, y en Él vamos a encontrar